Estamos celebrando los 15 años de APOR y vamos a celebrarlo continuando con unas actividades que hemos programado a lo largo del año. Este panel de discusión es algo que nos gusta mucho cuando nosotros viajamos y queremos tratar de hacerlo aquí en Perú, porque es una forma muy interesante de que todos participemos de un tema en especial. El tema diglicemia lo va a tratar Juan Carlos de Sansaburo. Él es médico endocrinólogo, hizo su residencia en la Universidad San Martín de Porres y en el hospital Sabogal. Él va a discutir el tema y tenemos un panel formado por el doctor Alfonso Raiz, médico internista, quien nos va a apoyar en la parte de discusión. Igualmente, el doctor Eduardo Penny, internista, va a apoyarnos en toda la parte del médico internista. Sin más, quiero presentarles al doctor de Sansaburo, que se va a ocupar del tema, como hemos dicho, de diglicemia. Buenas noches, gracias por la asistencia. Como mencionó el doctor Zapata, es nuestra primera presentación en cuanto a este tipo de temas que vamos a realizar, que lo hemos llamado panel de discusión. El tema para realizar se llama diglicemia de riesgo cardiovascular. De repente no es un tema nuevo para muchos de ustedes, pero sí nos parece un tema muy interesante para que el selecto panel que tenemos puedan discutirlo y a la vez intercambiar ideas con los presentes. ¿Cuál es la idea de este tipo de tema? La idea es presentar un tema interesante y novedoso a discutir y que sea una discusión en base a los puntos planteados durante la presentación. Yo voy a tratar de hacer una presentación rápida y la parte de discusión va a corresponder a los doctores que han mencionado. Cuando hablamos de glucosa elevada, hablamos del término de diglicemia, nos vienen muchas cosas a la cabeza y otros términos que hemos aprendido. Sin embargo, algunas preguntas que parecen tan sencillas y a la vez se hacen tan complejas también nos vienen a nuestra mente, ¿no? Como es, ¿cuándo diagnosticamos? ¿Por qué tratamos la diabetes? ¿Cómo diagnosticamos prediabetes? También hay un riesgo aumentado de personas con glicemias mayores de 100 y antes de 126, que como bien sabemos son los cortes para el diagnóstico de diabetes. ¿Qué sucede cuando hay un incremento de glucosa en pacientes, entre comillas, como los poco normales? Hay un incremento de algún riesgo. Y esas son preguntas que vamos a tratar de evaluarlas y de verlas y discutirlas en esta presentación. Había un concepto que defina el riesgo cardiovascular en el continuo de la diabetes. ¿Cuándo diagnosticamos y por qué tratamos la diabetes? Bueno, los puntos de corte de ayunas hipocardial ya están bastante conocidos por ustedes y están definidos. Se usa, en los últimos años se le da prioridad al método de hemoglobina glicosilada para el diagnóstico. Y sabemos que los puntos de corte han sido en base a las indicaciones microvasculares, básicamente la retinopatía. Los puntos de corte está más recordarlo, pero ustedes lo saben bastante bien. Algo importante acá es remarcar los valores de hemoglobina glicosilada, que entre valores de 5.7 y 6.4 actualmente se considera como un riesgo elevado para los pacientes. Un punto importante en la segunda lámina que presento acá es que no existe un umbral de riesgo, sino un continuo en el diagnóstico de esta enfermedad. Es decir, la enfermedad no empieza con un valor de corte en 126, sino que se está dando mucho tiempo antes. La prevalencia de retinopatía es la que nos dio o fijó el punto de corte para el diagnóstico de diabetes, y la prevalencia de retinopatía también es la que nos fijó el punto de corte para el hemoglobina glicosilada. ¿Por qué tratamos esta enfermedad? Los estudios UKTDS, APOR, el estudio de veteranos, el estudio de MAS, han tenido una interesante conclusión en base a la disminución de eventos cardiovasculares con disminución de hemoglobina glicosilada, que es un punto bastante discutido. En la actualidad y que se va a discutir también ahora. Hay un beneficio con la reducción de esta hemoglobina glicosilada. Hay otros factores de riesgo asociados como colesterol, LDL, triglicéridos y HDL que también son conocidos que van a dar un beneficio con su disminución. Cuando nosotros nos entramos en este mundo para estudiar la diabetes, pues siempre nos hablan de la historia natural de la enfermedad, que tiene algunas partes importantes como es la función de la célula beta y la resistencia a la insulina. Pues bien, nos hemos
Hemos tratado de desarrollar esto en base a los criterios diagnósticos en cada punto. Un síndrome metabólico, una intolerancia a la glucosa, una glucosa de ayunas alterada y un diagnóstico de diabetes. Se habla de una disminución de la función de la célula beta y se habla de una resistencia a la insulina que se incrementa desde antes del diagnóstico de la enfermedad y durante todo el diagnóstico. También sabemos pues, que la presencia de complicaciones, tanto como macro y microangiopatía, se están dando ya desde antes del diagnóstico mismo de diabetes. Lo estamos marcando como un punto cero, el punto inicial. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada nos han enseñado y la empezamos a definir como el punto de corte inicial para tener un incremento en nuestros valores a partir casi de los umbrales o el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, si vemos en esta gráfica, pues el incremento de hemoglobina glicosilada se está manteniendo en valores entre comillas normales antes de la presencia de evidencia de daño macrovascular o enfermedad cardiovascular. ¿Cómo diagnosticamos prediabetes? También hay un riesgo aumentado con glucosas mayores de 100 y antes del corte 126. Pues sí, hay estudios en la actualidad que demuestran eso. Este es un estudio interesante que fue publicado en el New England Journal of Medicine este año, en el cual habla del riesgo que hay de muerte a través de la diabetes mellitus, elevación de glucosa y otras causas específicas. Dice que a partir de las cifras de glicemia mayores de 100 miligramos por decilitro, se incrementa el riesgo relativo de muerte o desenlaces fatales por enfermedad cardiovascular, es decir, glicemias elevadas antes de los cortes diagnósticos. Las causas de muerte acorde con niveles de glucosa basal. Esta gráfica que muestra el estudio es bastante interesante. ¿Por qué? Si prestamos atención, en este lado vemos los incrementos de glucosa en ayunas y por este lado el incremento de riesgo de muerte. Si vemos, cada vez que hay un incremento en los cortes o en los niveles de glucosa, vemos que hay un aumento en el riesgo de muerte, tanto en las muertes por cáncer, en las muertes por enfermedad cardiovascular y en los pacientes que no tenían diagnóstico de cáncer o enfermedad cardiovascular. El punto rojo o línea roja es lo que va a delimitar el diagnóstico de diabetes. Este punto hacia la derecha es diagnóstico de diabetes, este punto hacia la izquierda es no diagnóstico de diabetes. Vemos en esta curva, por ejemplo, de enfermedad vascular, el incremento o el riesgo de muerte se da cuando hay incrementos en los valores de glucosa mucho antes del diagnóstico de diabetes. Estamos mucho antes del diagnóstico de diabetes, en un valor ascendente en las glicemias. Solamente para recordar que nosotros habíamos dicho que el corte diagnóstico en la diabetes es con las complicaciones microvasculares, básicamente la retinopatía. Sin embargo, vemos que la presencia de complicaciones microvasculares o retinopatía ya se está dando antes de los valores corte para diagnóstico con hemoglobina glicosilada, tanto con hemoglobina glicosilada como con glucosa de ayunas. ¿Qué nos dice el consenso de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes? Pues nos dice que a partir del año 2009 los controles de hemoglobina glicosilada mayores de 5.7 y menores de 6.5 se consideran como categorías de riesgo incrementado para diabetes, riesgo de desarrollar diabetes y eventos cardiovasculares. Esto es muy importante. Estamos viendo que se ha definido con estudios que el incremento de los valores de hemoglobina glicosilada tiene como consecuencia desenlaces fatales a través de enfermedad cardiovascular. La elevación de glicemia antes del diagnóstico de diabetes en valores, como consideramos ahora de prediabetes, también tiene el mismo efecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos pacientes que nosotros diagnosticamos como prediabetes también pueden ser diabéticos. ¿Por qué? La variación del test de tolerancia a la glucosa en una reproducción a los 6 meses nos da lo siguiente. Pacientes que habíamos diagnosticado nosotros con intolerancia a la glucosa en ayunas o glicemia alterada de ayunas e intolerancia a la glucosa ratifican en un control de intolerantes a la glucosa aproximadamente en un 50% en ambos casos. Pero es muy importante tener en cuenta dos cosas, que un grupo de ellos en la reproducción del test a 6 meses van a ser diabéticos y un grupo de ellos van a ser, entre comillas, normales. ¿Qué sucede cuando hay incrementos de glucosa en pacientes normales? Hay un incremento de algún riesgo, está definido el riesgo en valores de glicemia con cortes de diagnóstico de diabetes y antes del corte de diagnóstico de diabetes, en estadios prediabéticos. Este es un estudio muy interesante y que supongo muchos de ustedes lo han leído. Es un estudio que se hizo en el ejército israelí. ¿Qué se demostró? Se encontró que los hombres con niveles más altos de glucosa, entre 95 y 99 normales, eran alrededor de 3 veces más propensos a convertirse a diabetes que los hombres con glucosa en sangre de 81 miligramos por decilitro o menos.
Quiere decir que antes de los valores incrementados de glucosa ya se evaluaba un riesgo de desarrollar diabetes en futuro. Se da lo mismo en lo que es hemoglobina glicosilada y el riesgo de eventos cardiovasculares. Sí, este estudio publicado en el 2010, llamado el Interher, lo que habla es que hubo un objetivo de establecer el riesgo de infarto agudo de miocardio a través de la elevación de los valores de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos y en pacientes no diagnosticados con diabetes. ¿Y qué es lo que se vio? Una de las cosas más interesantes que se vio en ese estudio es que el hecho de incrementar los niveles de hemoglobina glicosilada, sea con o sin diagnóstico de diabetes, ya llevaba a un incremento de riesgo cardiovascular por infarto agudo de miocardio. La distribución de factores de riesgo en este estudio es como lo muestro acá. Se dan cuenta que los cortes para hemoglobina glicosilada no fueron a partir de 5,7 o a partir de 6,5, que es el diagnóstico que nosotros tenemos de referencia. Hubieron cortes mucho antes, menos de 5,4, 5,4 a 5,9, hasta mayores de 6,12. Había un concepto que define el riesgo cardiovascular en el continuo de la diabetes. Si estamos diciendo que esta es una enfermedad que empieza mucho antes del diagnóstico de cortes que tenemos en la actualidad, ¿hay algo que nos puede explicar esto? Disglicemia es un término propuesto, está publicado en Lancet en abril de 1996. El término se propuso para definir el rango de glucosa asociado al incremento de riesgo cardiovascular. ¿Cómo así? Si establecemos el diagnóstico de diabetes como un continuo, en los años de seguimiento de un paciente diabético tenemos un punto cero, que lo estamos definiendo como el diagnóstico, la presencia de complicaciones, retinopatía, nefropatía, neuropatía, mucho antes del diagnóstico. Tenemos la presencia de otras variables que se ven en los pacientes diabéticos, como el hígado graso, el cáncer, el deterioro cognitivo. Tenemos eventos cardiovasculares que estamos viendo que se dan con elevaciones de glicemia mucho antes del diagnóstico de diabetes. Y tenemos lo que nosotros hemos aprendido, el concepto de una diabetes mellitus, una intolerancia a la glucosa o glucosa de ayunas alteradas, y un concepto todavía no bien definido de glicemias elevadas en pacientes entre comillas normales. Ese concepto es el que se propuso como disglicemia. Hay riesgo cardiovascular con incremento de otras variables antes del diagnóstico, es decir, si vemos que hay una variable como la hemoglobina glicosilada que empieza a incrementarse y nos da un incremento de riesgo cardiovascular demostrado en muchos estudios, ¿será lo mismo con otras variables? Sí, se ha evaluado que hay un incremento del 1%, hay aproximadamente un 20% de incremento de desenlaces cardiovasculares asociado a un incremento del 1% de hemoglobina glicosilada, un incremento de 1,5 milimoles de glucosa en ayunas, 0,5, el incremento de 0,5 milimoles de LDL y también un incremento de la presión arterial sistólica. Entonces, no es solamente un concepto para el diagnóstico de diabetes, es un concepto de enfermedades metabólicas que nosotros lo evaluamos o lo debemos evaluar antes de los puntos de corte. Hay estudios que respaldan el concepto con evidencia de beneficio de la reducción de hemoglobina glicosilada. Estamos diciendo que si estos incrementos de valores están demostrando que existe un incremento del riesgo cardiovascular y desenlaces fatales, ¿habrá algo que me diga que la va a llevarme un beneficio de mi paciente? Pues los estudios que tenemos en la actualidad, que son los más grandes, como el UKPDS, el ARCO, el estudio de veteranos y el ADVANCE, trabajan en base, recordemos, a pacientes diagnosticados con diabetes. Entonces han visto la resolución de desenlaces o la reducción de eventos cardiovasculares en personas que ya tenían un diagnóstico de diabetes y glicemias elevadas. Es decir, personas que tenían ya presencia de retinopatía o daño microvascular y daño macrovascular. Pero no tenemos estudios que se hayan hecho en personas que están antes de la presencia de todas estas complicaciones. Salvo el UKPDS que se hizo en umbrales de diagnóstico de diabetes, pero recordemos que también había un concepto diferente para los cortes en el momento que se hizo el UKPDS. En conclusión, podríamos plantear que el diagnóstico de diabetes no representa el inicio de un riesgo determinado. Las complicaciones cardiovasculares se presentan con incremento de glicemias independientemente del diagnóstico de diabetes. El concepto de continuo de la diabetes puede ser representado por el concepto de disglicemia. Disglicemia es un factor de riesgo para serios desenlaces, incluyendo cardiovasculares, y también modificable en diversos grados. Prevenir la diabetes mellitus tipo 2 con detecciones de elevación de hemoglobina glicosilada puede reducir las consecuencias.